¿Quieres saber cómo los grupos de ransomware operan, evolucionan y aterrorizan al mundo digital? Bienvenido a Blue Team sin morir en el intento. Esta sección será dedicada para un análisis profundo de los actores más peligrosos del ciberespacio, porque entender al enemigo es el primer paso para derrotarlo. Hola amigos y amigas de Blue Team sin morir en el intento. No me desaparecí, estoy bien, gracias a Dios. Solamente tuve mucho trabajo, demasiado trabajo y otros proyectos que están ahí en puerta y no me dieron la oportunidad de poder grabar, pero siempre estuve presente que tengo que recuperar esos capítulos que me faltaron grabar y van a ver que los voy a ir subiendo en estos días. Ya los preparé, ya nada más falta grabar. Creo que es lo más difícil. Pero ya estoy por acá de regreso. Como cada capítulo en esta edición vamos a hablar del grupo de Ransomware Killing. Como había mencionado, la última semana de cada mes voy a estar hablando de un grupo de ransomware. Ya corresponde hablar de Killing, pero para no perder la costumbre, estamos a 24 de octubre del 2025, son las 5:39 de la mañana. Hoy es el último día de la Eco Party. Desafortunadamente no tuve la oportunidad de estar allá con mis amigos de Argentina, pero pues yo sé que andan por allá y están aprendiendo mucho de esas pláticas, de esos ponentes, y pues espero que hayan salido cosas buenas de allá. Un saludo para todos los que me puedan escuchar que están o que fueron a la Eco Party. Y pues bueno, regresando acá, vamos a empezar respecto, ahora sí, a hablar del grupo de Killing, que este grupo de ransomware, el objeto de esta investigación tal cual, que opera bajo la denominación de Killing, hablar precisamente de la historia o de dónde salió este grupo como tal. Este nombre fue adoptado tras un proceso de reorganización y rebranding en 2022. Sus operaciones iniciales fueron registradas bajo el alias de Agenda. Primero existía un ransomware llamado Agenda y de ahí hicieron algunas cosas que ahorita vamos a hablar. Un nombre que aún se utiliza en la inteligencia de amenazas para referirse a sus variantes tempranas o como un alias secundario. El nombre Killing, inspirado en una criatura de la mitología china, refleja una intención de proyectar una imagen de poder y un alcance operativo que trasciende fronteras geográficas. Killing opera como un servicio de Ransomware as a Service, lo que significa que el grupo desarrolla y mantiene la infraestructura del malware y la extorsión, mientras que facilita sus herramientas a una red global de afiliados que ejecutan los ataques. La actividad, o sea, el año de la aparición de la operación Killing se documentó por primera vez en julio de 2022. Bajo su nombre inicial Agenda, analistas de Trend Micro fueron los primeros en identificar las muestras de malware en agosto del 2022. El grupo completó su cambio de marca a Killing en septiembre del 2022, en ese año. Esa transición coincidió con la evolución técnica del malware, que pasó de variantes iniciales escritas en Golang, o en Go como lo abrevian, a versiones más complejas y robustas desarrolladas en Rust. La decisión de renombrar y reestructurar el código base indica un esfuerzo estratégico por distanciarse de las detecciones establecidas contra la versión Agenda y capitalizar la mayor robustez y resistencia a la ingeniería inversa que ofrece Rust. El origen geográfico menciona que la comunidad de inteligencia de amenazas evalúa que el grupo Killing probablemente tiene su origen en Rusia. Esta atribución se sustenta en la política operativa bien definida del grupo, la cual incluye la exclusión, importante ojo aquí, la exclusión explícita de objetivos situados dentro de los países de la Comunidad de Estados Independientes, la CI. Esta práctica es común entre los ciberdelincuentes con base en Rusia, ya que les permite evitar ser objeto de investigación o persecución penal por parte de las autoridades locales.
O sea, en otras palabras, si tú vives en la SEI y tú no ataques a la SEI, tú estás protegido, ¿no? Ya habíamos hablado de la SEI en otros capítulos de investigación de grupos de ransomware. Puedes verlos, yo te invito a que veas las demás investigaciones para que puedas ver más detalles, pero justamente lo hacen y viven en esa zona geográfica del mundo precisamente para poder ser protegidos. Ahí Estados Unidos no se mete, ahí no hay forma en que las autoridades internacionales puedan tomar a estos criminales o a estos agentes del desorden, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ahora, sin embargo, las amenazas asociadas a Killing se ha elevado a un nivel geopolítico debido a su adopción por parte de actores patrocinados por estados. En marzo del 2025, el actor estatal norcoreano conocido como Moonstone Slit fue identificado desplegando el ransomware Killing en operaciones de ciberespionaje y ataques limitados. El uso de un malware RAS comercial por parte de una amenaza persistente avanzada como Moonstone Slit podría tener como objetivo ofuscar la atribución de sus ataques o aprovechar la eficiencia comprobada de las variantes de Killing. Ahora, Killing es considerado un actor de amenaza altamente activo. Ahí te van los números. Desde su aparición del 2022 hasta el tercer trimestre del 2025, el grupo ha reivindicado la responsabilidad de 792 ataques. Esta cifra acumulada demuestra la eficiencia de su modelo RAS, la cual la actividad del grupo ha mostrado una aceleración reciente con más de 60 ataques reclamados solo desde enero del 2024. En un periodo de 30 días entre agosto y septiembre del 2025, el grupo lanzó 70 ataques documentados, con víctimas distribuidas en América del Norte, Europa, Asia, África y América Latina. Ya más adelante vamos a hablar más a detalle de los ataques geográficos, ¿no? En donde han atacado. Y recientemente, hace como 2-3 días, vi una nota que mencionaban que el grupo publicó 2 empresas más que fueron vulneradas por Killing, ¿no? Y ahí mencionó un poquito ahí el ataque. Vamos a hablar ahorita un poco de eso. Pero esta es la cantidad de víctimas que llevamos al momento. Bueno, no llevamos, yo no llevo nada. Claro, es mi costumbre de siempre incluir en cosas, ¿no? Pero no, la cantidad que lleva Killing, ¿verdad? Bien, continuando con el punto número 2, hablando del perfil del grupo, hablando de la historia y la evolución, se dice que el origen técnico y actor fundador de Killing fue, se menciona en grupos de foros que fue Bin Lian, en la dark web se menciona esto, y que los despliegues iniciales supuestamente fueron vinculados a clientes con afinidad al ejército chino o entidades estatales. Esa conexión es señalada en fuentes abiertas, pero no es la única pista de atribución. Ahora, ahí te va la evidencia por la cual se cree que este grupo es de hablante ruso o vive en la SEI. Fíjate, los mensajes y actividades en foros están en ruso y en inglés, con fuerte presencia en foros rusos. El código del ransomware evita que se ejecuten sistemas con idiomas rusos u otros idiomas de Europa del Este. Y fíjate, ahí te va un tip de Blue Team sin morir en el intento. Si no quieres que los grupos de ransomware que respetan la SEI afecten a tu organización, aprende ruso, que la organización aprenda ruso y cambia todos los idiomas de tus equipos en ruso. Y lo que pasa es que el ransomware, cuando se ejecuta dentro de la estructura, ellos validan el idioma de la máquina. Si el idioma de la máquina es en ruso, no se ejecuta, porque si no lo ejecutan ellos. Y si no es ruso, pues se continúa, ¿no? Le vale cacahuate, ¿no? Como dirán en México. Pero sí, entonces, por eso se cree también que son parlantes rusos y que viven en la SEI. También los horarios, fíjate, eso es un dato interesante. Los horarios de ataque que a veces son coincidentes con la jornada laboral de la Europa del Este. Ojo ahí,
Se ha identificado que en los horarios en los cuales se han hecho los ataques, en las organizaciones que hicieron un análisis forense y demás, pues resulta que los horarios coinciden con la jornada laboral de Europa del Este. O sea, ellos estaban en su chamba, ellos estaban trabajando en su horario normal de oficina, en su día normal, lunes a las 9 de la mañana en horario local, estaban trabajando de 9 a 6, ¿no? Tal cual, y ahí en ese horario te afectaron. Obviamente tú estando en otro país, y más si estás del lado de América, pues va a cambiar completamente el horario y puede ser 12 horas de diferencia, 9 horas de diferencia. Para ti puede ser de madrugada y para ellos es un horario laboral. Pero es un dato interesante que coincide con el horario. También el reclutamiento y actividad en foros con predominio ruso o post-soviético. Estas señales sugieren apoyo o participación significativa de individuos o grupos de habla rusa y una base operativa probablemente en Rusia o un país de comunidad de estados independientes, las hay. Aunque la ubicación precisa del núcleo operativo no está confirmada y la evidencia es probabilística. Es probable, no estoy asegurando nada y pues si escuchas que alguien asegura algo en Killing, pues posiblemente está hablando de más porque no podemos garantizar. Es solamente una hipótesis en base a la evidencia no completa que se tiene, ¿verdad? Bien, la línea temporal. ¿Cómo está la cronología con los hitos clave? En julio, fíjate cómo fue desarrollando este grupo ransomware. En julio de 2022, primer avistamiento público, esto por Trend Micro, hay que resaltar a Trend Micro, no me están pagando por mencionar Trend Micro. Como agenda, código escrito en Golang. Y luego en octubre, en ese mismo año, la primera víctima listada en el sitio de filtraciones en la dark web. Después en septiembre, bueno, un poquito antes, fue renombrado Operación Agenda, cambiado a Killing, ¿verdad? Ya cambió el nombre a Killing. En diciembre de ese mismo año también se reescritura el desarrollo del ransomware completa, pero ahora en Rust. En vez de Golang, ahora en Rust, mejorando portabilidad, eficiencia, sigilo y evasión respecto al binario de Golang. Febrero de 2023, Killing ya opera plenamente como RAS, ofreciendo binarios multiplataforma y soporte para cifrado más exfiltración. Ahora, aquí quiero hacer una pausa o quiero hacerte una pregunta y que te quedes pensando. Muchos de los ransomware, inclusive los malware, fíjate, un dato interesante. Muchos de los ransomware fueron desarrollados o fueron modificados de otros ransomware, porque también ha sucedido, en Golang, en Go o en Rust. Yo me lancé la pregunta y yo les lanzo la pregunta a ustedes. ¿Por qué los actores de amenaza utilizan mucho Go o Golang para poder desarrollar sus ataques? ¿Por qué no C++, por ejemplo? ¿Por qué no Python? ¿Por qué forzosamente Go o Golang o Rust? Fíjate, yo lo investigué, pero no te quiero dejar fácil. Quiero que pienses, quiero que vayas un poquito más allá y que investigues por tu cuenta. Pero sí hay una respuesta, y sí hay una razón. Y pues si me estás escuchando y eres desarrollador y sabes de Golang, si sabes de su existencia, posiblemente ya sepas por qué. Pero me llamó la atención y cómo utilizan uno en específico, porque no es muy variado, porque de repente no escucho que se desarrolla en tal y no en otro. Y tiene su porqué. Está interesante. Pero lo voy a dejar ahí para que investigues y veas por tu cuenta la razón detrás de ello, que para mi punto de vista es una razón muy inteligente y muy simplista, muy práctico, es la palabra que buscaba, muy práctico, pero bueno, continuamos. Para finales de ese mismo año 2023, hubo un pico de actividad técnico, despliegue de un cifrador de Linux avanzado dirigido a VMware NXI. En marzo del 2023, la operación de infiltración, el grupo AB infiltra partes de la operación y reporta que los afiliados reciben entre 80 y 85% de los pagos del rescate. Vamos a hablar más a detalle de eso, pero ahorita nada más como que un resumen. Y discúlpenme porque no estoy mencionándolo de una forma cronológica. Era la intención, pero ahorita estoy viendo que no está tan cronológico esto. Pero bueno, continuamos. En marzo del 2025, Microsoft identifica que el grupo norcoreano Moonstone Slit, como lo había mencionado, vinculado a Corea del Norte, está usando Killing en algunos ataques. Y junio de 2025, Killing se convierte en la amenaza de ransomware más activa tras migraciones de afiliados desde otras plataformas. Y vamos a hablar un poquito de eso también, pero como en este año 2025
En el segundo Q, en el tercer Q, se potenció demasiado. Y ahorita estamos viendo, y estamos en el último Q, estamos en el Q4, siguen habiendo víctimas, como decía, acabo de ver 2. En un día, 2, que solamente es en la página que yo encontré, pero puede ser que en otras páginas encontré más, ¿no? Bien, ahora hablando del modelo de negocio y reclutamiento en ecosistemas de los afiliados, fíjate un poquito ahí cómo trabaja Killing detrás para el tema de reclutamiento. RAS con panel y servicios integrados. Fíjate, Killing opera como plataforma para afiliados, publica binarios, administra afiliados, facilita pagos y ofrece funciones integradas. Reclutamiento agresivo. Ellos hacen un reclutamiento agresivo y hacen una estrategia de mercado anunciando activos en foros como RAM, como mencionaba, y XSS. Eso es en la dark web. Destacando ventajas técnicas, ataques personalizables y pagos generosos afiliados entre el 80 y 85%. Esto gracias por la fuente de Grupo IB. Excelente. Ahora, las migraciones de los afiliados. Fíjate, Killing ganó afiliados experimentados cuando otras plataformas se vieron interrumpidas. Por ejemplo, Ramson Hub, supuesto takeover por el cartel de ransomware Dragon Force provocó que afiliados migraran a Killing. También Lockbit. Tras la interrupción de operaciones Cronos, afiliados de Lockbit se dispersaron y algunos se unieron a Killing. Ahora, un banner de publicidad. Ya saqué el capítulo de grupos de ransomware, Ransom Hub y Lockbit. Ve para atrás al histórico de mi canal o de mi programa y vas a ver esos interesantes que también saqué datos, inclusive algunos psicológicos, ¿no? Pero bueno, ya, no voy a tener tanto detalle. Pero sí, entonces, al tener esta interrupción, o inclusive también hablé que en un grupo que estaban haciendo las cosas mal. Creo que si no me acuerdo fue en Logbit cuando dije eso. Estaban los afiliados en otro grupo de ransomware. Ese grupo de ransomware les dijo que los hackearon el FBI, pero se cree que no fue así, que ellos mismos montaron eso para no pagarle a sus afiliados. Los afiliados se dan cuenta. Me da mucha risa, perdón, discúlpeme. Me da mucha risa porque tú eres un actor de amenaza que trabaja como afiliado en un grupo y ese grupo te estafa con el trabajo, entre comillas, que tú ya hiciste y que tú ya estafaste a la empresa y ya te pagaron, pero resulta que el grupo que recibe los pagos y después va y te paga a ti, dice, no, pues es que me incautaron todo porque el FBI me hackeó. Y montaron todo para deshacerse y cerraron, el grupo cerró y no les pagaron a estas personas se enojaron y se cambiaron de grupo y algunos se fueron para Killing. Es el resumen, ¿no? Pero bueno, ya no voy a entrar en detalles, ve esos capítulos, habla un poquito de eso. Ahora, los afiliados notables, algo interesante. Entre los afiliados se encuentra Scattered Spider, que es un grupo con alta habilidad en ingeniería social y se cree con base en Estados Unidos y Reino Unido. Y otros actores que colaboran por beneficios económicos. Ahora, las funcionalidades, servicios y tácticas de presión agregadas, ¿no? Fíjate, Killing ha incorporado funcionalidades comerciales en su panel y operaciones para facilitar el trabajo de afiliados y elevar la presión sobre víctimas. Fíjate, esto me llamó la atención. Sí he visto que en otros grupos de ransomware lo tienen, pero como que lo tiene un poquito como que estrategia de marcas. Si vienes con Killing, vas a tener estos beneficios, ¿no? Interesante cómo lo manejan ahora. Fíjate, su marketing. Su marketing es soporte legal. Un botón que diga llamar al abogado. O sea, tú como afiliado, tú como hacker, tú como colaborador del mal, del crimen, que va a la empresa, la hackea, le activa el ransomware y lo extorsiona y hace que paguen. Bueno, tú como afiliado, tú tienes dentro de la plataforma la opción de llamar al abogado para meter más presión. Y fíjate, hay más cosas interesantes. El soporte legal. Botón en el panel para contactar abogados que, según publicación del grupo, pueden ejercer presión indirecta sobre empresas y aumentar rescates. Fíjate, fragmento citado en una publicación del foro traducido en fuentes de seguridad. Ahora, también tienen otro apartado que también lo utilizan como publicidad para que te vayas con ellos. Es periodistas internos. Personal que ayuda con publicaciones en blogs y presión mediática durante negociaciones. Esto sí no me acuerdo si lo dije en otra investigación, me parece que sí.
pero muchos de los actores y muchos de los grupos utilizan periodistas internos. O sea, tienen ahí gente comprada en periódicos o más bien pues sí, en periódicos o en empresas que hacen justamente periodismo internacional. No estoy hablando de local, estoy hablando de internacional. Y tienen ahí a gente comprada interna, ellos están haciendo su chamba normal, pero por otro lado pues están también colaborando con estos grupos y los grupos les pagan una cantidad para que metan presión y van y publican en sus foros o en otros foros como si fueran estudiantes, fueran analistas de seguridad, o sea, no como afiliados del grupo, obviamente no lo van a hacer, lo hacen más como, oye, mira, a fines periodísticos te informo el ataque a esta empresa, entonces empiezan a publicar que justamente las empresas lo que hacen malamente algunas veces es guardar silencio sobre el ataque, tratar de hacer la negociación y pagan, ¿no? Pero cuando ven el grupo de ransomware que como que sí quiere o no quiere pagar, pues lo que hacen es, bueno, no me quieres pagar, bueno, entonces voy a hacer público que te hackeé y lo voy a hacer con una fuente que confíen, una fuente confiable. ¿Y cómo? Pues con estas organizaciones periodísticas a nivel internacional para que metan presión. Entonces tienen este fragmento y la verdad es que me llama bastante la atención cómo tienen la forma de trabajar y de presionar. También tienen otra cosa que se llama spam y campañas de phishing incorporadas como servicio para facilitar el acceso inicial o la ingeniería social. También tienen capacidades de denial of service distribuido para coaccionar víctimas o distraer. Es, no me vas a pagar, entonces te voy a tumbar el servicio que tengas y tus clientes ya no van a poder utilizar tu servicio o pagarte o lo que sea que hagas. También hay una propagación automática en red, técnicas para moverse lateralmente y expandir impacto, también la negociación de rescate automatizada desde el panel, flujos que faciliten y estandarizan las negociaciones, también almacenamiento de datos propio, fíjate, permite a afiliados hospedar filtrados sin depender de servicios externos. Ojo ahí, que ellos ya tienen todo, ya no tienes que tener una cuenta en, no sé, Dropbox o en donde sea para que tú puedas almacenar todos los datos filtrados de que hiciste a la empresa. Ya lo puedes hacer directamente desde la plataforma. Ahora también el desarrollo continuo de cargas útiles, variantes más eficientes, sigilosas y difíciles de detectar, binarios multiplataformas y mejoras continuas. Ahora fíjate un poquito la relación que tiene el grupo Killing con otros. Similitudes con Black Basta, Black Matter y Reveal. Existen similitudes de código, pero no bastan para afirmar vínculos directos. Estas similitudes se explican por compartición de recursos, traslado de desarrolladores entre grupos o aprendizaje de tácticas exitosas. Aprovechamiento de rupturas operativas. Esto es muy temprano, disculpe. Aprovechamiento de rupturas operativas. Killing capitalizó la disrupción de otras plataformas como Ransom Hub y Lockbit, lo que mencionaba, para reclutar afiliados y ampliar su alcance. Ahora fíjate el impacto operativo y el alcance geográfico. La red de afiliados operan desde múltiples países. Pues sí, es obvio, ¿no? Pues sí, están abiertos al público para que cualquier hacker, obviamente con ciertas características y cierta fama, puedan trabajar con ellos y no dicen, oye, pues solamente a los hackers rusos los podemos afiliar para que puedan utilizar ransomware para poder extorsionar. No, ellos siempre que cumplan las condiciones, no importa en qué país estés, puedes entrar, ¿no? Por eso es que los ataques están dirigidos desde múltiples países y además, pues obviamente que utilizan proxies, ¿no? Entonces, pues bueno. También la evasión regional, código que evita AC y idiomas rusos, lo que mencionaba, con la intención de no perjudicar regiones de origen o evitar represalias locales, ¿no? Patrones de operaciones, ataques a horarios compatibles con Europa del Este, reclutamiento en foros con gran presencia rusa o post-soviética. Ahora, además de delincuentes por lucro, actores vinculados a Corea del Norte han empleado Killing en campañas. Por ejemplo, Microsoft reportó uso por Moonstone Slit en 2025. Y ya para concluir en esta pequeña parte de la historia y de la evolución, para continuar ahora con las técnicas, tácticas y procedimientos, Killing ha pasado de ser un rebrand de agenda a una plataforma de ransomware as a service,
mejoras técnicas, reimplementación en Rust, payloads, multiplataforma, cifrado XI avanzado, también servicios comerciales para afiliados, legal, prensa, almacenamiento, negociación automatizada, estrategia de reclutamiento agresiva y aprovechamiento otra vez de disrupciones en otros ransomware as a service, ¿no? También pues con grupos expertos en ingeniería social como Scattered Spider y uso por actores estatales. En conjunto, estas características hacen de Qilin una amenaza adaptable con alta capacidad para atraer afiliados experimentados, evolucionar técnicamente y mantener un papel prominente en el panorama del ransomware a lo largo del 2023 al 2025. Hay muchos grupos de ransomware nuevos, algunos nombres no muy comunes, no muy comerciales, muy curiosos, pero pues Qilin sobresale de muchos de esos grupos de ransomware que salieron o que están saliendo. No sé si lo dije, me parece que no. El nombre Qilin fue inspirado en una figura mítica de China, no sé si lo dije, que dicen que se parece a un unicornio. Si tú ves la imagen de esa figura mítica de China, pues para mi punto de vista no parece ningún unicornio, al menos en América, cómo pintamos el unicornio no tiene nada que ver, pero parece más como que un dragón, no sé, pero búscalo y ve y tú me dirás si parece o no parece y cuál es tu punto de vista. Pero mi punto de vista sí no parece un unicornio, parece ahí un dragón. Y no vi ni siquiera el cuerno, no sé qué. Pero bueno, no sé si lo había dicho. Ahora vámonos directo entonces a las técnicas, tácticas y procedimientos. Qilin es una operación de ransomware as a service, una plataforma que suministra a afiliados las herramientas, paneles y servicios necesarios para realizar ataques. Su arquitectura es modular y configurable, binarios nativos y módulos auxiliares, ya sea cargadores, scripts, drivers, etc., controlados por parámetros y archivos de configuración que permiten adaptar cada ataque al entorno objetivo. Sus objetivos operativos principales son intrusión, movimiento lateral dentro de redes, escalada de privilegios, evasión de defensa, cifrado de datos, entre otras, ¿no? Ahorita vamos a hablar de detalle. Fíjate, ¿cuál es el vector inicial? ¿Cómo entran? Fíjate. Qilin emplea varios vectores, a menudo combinados, para obtener un primer punto de apoyo en la red de la víctima. Ahora, uno de los puntos iniciales es servicios remotos expuestos. Fíjate aquí, toma mucha nota, aquí viene ya la parte más técnica y aquí es donde todo lo demás era cultura general del grupo, te sirve para una charla, te sirve para impresionar a tus colegas. Pero esto ya es para que tú puedas aterrizarlo con tu organización y tú puedas defenderte, que es lo importante. Entonces, ahí te va. Los servicios expuestos como VPNs, firewalls, o sea, si tú tienes una VPN de alguna marca de firewall perimetral, pues bueno, utilizan mucho, explotan las vulnerabilidades de estas VPNs para entrar, para robar la cuenta o hacerse pasar por un usuario de esa VPN y ahí es donde entran a la red y ya empiezan a hacer movimientos. Pero bueno, ahorita hablamos de los movimientos laterales, solamente era para enfatizar que hacen el acceso inicial a través de firewalls, de VPNs. Buscan dispositivos con software desactualizado, por ejemplo FortiGate, o accesos públicos mal protegidos. Ojo ahí, si comprometen un dispositivo de este tipo, pueden usar su VPN para entrar en la red interna y pivotear. Tras entrar, suelen borrar registros para ocultar la intrusión. También vamos a hablar más a detalle más adelante y si se me pasó ponerlo, pues ya lo digo yo. Pero bueno, otro de los accesos iniciales es la explotación de aplicaciones públicas. Puede ser Veeam, Cloud Connect. Inclusive viene un CVE, te lo voy a decir. El CVE 2023-27532. Aprovechan vulnerabilidades conocidas de productos, en este caso software de backup, para obtener credenciales o accesos a la infraestructura de respaldo. Fíjate ahora, phishing dirigido. Correos personalizados con adjuntos o enlaces que instalan troyanos o cargadores. Por ejemplo, una versión maliciosa de una herramienta legítima. También hacen cuentas válidas, o bueno, no es que hacen cuentas válidas, aplican cuentas válidas. O sea, encuentran en foros alguna publicación de usuarios con contraseña de ciertos correos y de ahí pueden tomarla para hacer la cuenta válida o pues hacen un password spray, ¿no? O un brute force, ¿no? Entonces se utilizan cuentas válidas o credenciales robadas
compradas o reutilizadas para acceder por RDP u otros remotos. Ahí te va ahora la ejecución y persistencia. ¿Qué hacen al ejecutarse? El binario puede ser colocado en una carpeta temporal. Fíjate, para que tome nota. Puede ser la carpeta, si es que tienes la ruta habitual que mayoría de nosotros tenemos, C2 puntos, diagonal temp, diagonal, y ahora sí viene el ejecutable w.exe, ¿no? Y exigir una contraseña para ejecutarse. Internamente verifica que la contraseña coincida. Usa un hash SHA-256. Si no coincide, se detiene. Esto evita ejecuciones no autorizadas y dificulta el análisis. Y fíjate, aquí es interesante. O sea, el ransomware se ejecuta hasta que tú pongas la contraseña. O sea, tú como atacante, tú tienes el ransomware y para que se ejecute necesitas la contraseña. ¿Esto por qué lo hacen? ¿Por qué crees que lo hacen? Es bien sencillo. Si alguien que no sea del grupo o afiliado roba el ransomware o por algún descuido o porque reaccionaron a tiempo y aislaron la máquina y ya no pudo tener acceso al servidor para ejecutar, pero ya lo tenía instalado, para evitar que pueda ser estudiado fácilmente, lo hacen. O sea, si tú quieres estudiar el ransomware, tú tienes que hacerlo en una máquina aislada, obviamente, pero tienes que hacer que se ejecute. Y cuando lo intentan ejecutar para analizarlo y ya después a sacar un indicador de compromiso o algo que alimente el EDR para poder protegerlo, pues no van a poder porque van a necesitar la contraseña. Y está bien, pueden utilizar herramientas para romper la contraseña, pero ¿cuánto se van a tardar? Entonces ese es el punto. ¿Verdad? Interesante. No son tontos. Sí hicieron las cosas, bueno, no sé si decir bien porque está implícito que el bien es algo bueno, pero bueno. Entonces eso lo hacen interesante. Ahora, la ejecución admite parámetros que cambian rutas, modos de propagación, rutinas de cifrado y persistencia. Por ejemplo, activar propagación automática o atacar vCenter. Tienen estas funcionalidades o argumentos configurables como cualquier otro software de hack, por ejemplo, no sé, Parrot, etcétera. Pues sí, tienen ciertos comandos esos softwares para atacar, ¿no? Entonces, el ransomware killing también tiene comandos para que se pueda ejecutar y una de ellas es pues estos parámetros para poder combinar o variar el ataque. También crean entradas que hacen que un script o programa malicioso se ejecute cada vez que el usuario inicia sesión, por ejemplo, añadiendo una clave en la zona de programas al inicio del sistema. Ojo, también ahí se puede configurar, no es que todos los ransomware killing lo tengan por default y le den doble clic al ransomware y todo lo haga solo, no, tienen que configurarlo, ya están, el ransomware ya está en la máquina, pero lo configuran de una forma que sea adaptable a la organización y una de ellas pueden generar la persistencia programando el script para que se ejecute cuando inicie la máquina. No, o sea, no en ese momento, sino puede ser el día siguiente o cuando la prenda de nuevo o inicie sesión, se pueda ejecutar. Eso está interesante. Y también añadir un valor en el registro para que wscript.exe lance svc host en cada inicio de sesión. Resultado, el malware vuelve a arrancar si el equipo se reinicia. Si algún incrédulo, novato, no lo sé, dice, pues mira, tengo ransomware, déjame lo reinicio la máquina para que ya no se ejecute y para que regrese toda la normalidad. Se va a volver a correr, ¿no? Y bueno, para descargar e instalar componentes de forma sigilosa, esquivar antivirus tradicionales. El uso de intérpretes de PowerShell, ¿no? También ahora en la escalada de privilegios, ¿cómo consiguen más permisos? El volcado de credenciales usan eso también. Usan módulos, por ejemplo, técnicas similares a Mimikatz, para extraer contraseñas y secretos directamente de la memoria del sistema, permitiendo autenticarse como otros usuarios. También RoboTokens toman identificadores de procesos privilegiados para ejecutar procesos con permisos de administrador o sistema, evadiendo controles como WAC. Abuso de drivers vulnerables. Aquí me vuela la cabeza que los grupos de ransomware traen algo de moda. Bueno, no es de moda porque ya tiene tiempo, pero no sé si lo habéis escuchado. No sé si has escuchado Bring Your Own Device. No, sí, qué bueno,
qué chido que sepas qué rayos es. Para los que no saben, Bring Your Own Device es traer tu propio dispositivo a la organización para que tu dispositivo personal lo puedas usar para trabajar. Y pues esto acarrea que se hagan ciertas configuraciones de seguridad para poder separar entre tus archivos personales y los archivos corporativos para que no se vean entre ellos y no puedas copiar y pegar entre separación de estos dos dentro del teléfono. Eso es Bring Your Own Device. Bueno, no sé si habías escuchado este término. Bring Your Own Vulnerability Driver. Su máquina. La verdad me vuela la cabeza. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Bueno, lo que hacen los grupos de ransomware, una vez que están adentro de la máquina, precisamente para hacer escalada de privilegios, hacer persistencia, etc., traen su propio software vulnerable. ¿Qué te parece este comentario? Imagínate que ves que la máquina tiene, pues no sé, TeamViewer, por decir algo, y lo tienen actualizado. Estoy inventando, voy a tener que inventar mucho. Tienen un TeamViewer y lo tienen actualizado. Suponiendo que al considerar que está actualizado, ya no está parcheado todo, no tiene ninguna vulnerabilidad de día cero. Vamos a poner esa hipótesis, ¿no? ¿Qué es lo que hace el grupo? Ve que tiene TeamViewer y ve que la versión, vamos a suponer que la versión que tiene es la 10, la más nueva, la más potente y la más segura. Perfecto. Eso es una hipótesis, eso no es verdad, pero bueno. Tiene la versión 10. Bueno, ellos saben qué versiones son las que pueden explotar las vulnerabilidades que ellos tienen. Por ejemplo, oye, pues resulta que TeamViewer, la versión 8, o sea, 2 versiones atrás, tiene la vulnerabilidad de poder ejecutar código remoto sin necesidad de intervención del usuario. ¿Qué te parece? Bueno, entonces ellos tienen la versión TeamViewer versión 8 porque ellos saben que esa se puede utilizar para ejecutar código y facilitar todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cargan TeamViewer 8, lo instalan en la máquina y ya una vez instalado ejecutan explotan esa vulnerabilidad que ya estaba en la versión 8, o sea, hacen downgrade y ahora sí, con más facilidad, con más apertura, explotan el ransomware. ¿Qué te parece eso? A mí me vuela la cabeza, en serio me vuela la cabeza. Y hay controles que tú puedes hacer, es quita los usuarios locales, quítales el usuario administrador a los usuarios locales y te evitas de ese problema, ¿no? Y también puedes restringir software o aplicaciones para instalarse y solamente tener una lista de los permitidos para la organización. Pero pasa, y hay muchas organizaciones que no tienen ese control. Y entonces estos grupos lo ven, lo saben y instalan esos software que saben de antemano que tienen vulnerabilidades críticas para poder pegar con más fuerza. ¿Qué te parece eso? Bring Your Own Vulnerability Driver. No puede ser. Pero bueno, también aprovechan POC, conocidas para ganar acceso a recursos privilegiados como servidores de backup. En la evasión de defensa, fíjate cómo saltan detecciones y esconden su rastro. Aquí también me vuela bastante la cabeza. Fíjate, eliminan entradas de eventos y registros del sistema antes y después de las acciones críticas para dificultar la investigación forense. Todos los analistas forenses que me están escuchando me están asentando con la cabeza diciendo sí, eso no le va de cabeza eso. Ejemplo, listar todos los registros del sistema y borrarlos uno por uno. Resultado, pocas o nulas pistas en logs. También desde su configuración pueden definir procesos y servicios a terminar, listas negras por ejemplo, para detener antivirus o sistemas de monitorización. Pueden renombrar binarios maliciosos como si fueran actualizadores legítimos para evitar sospechas. O sea, ¿qué es lo que hacen dentro de su código? Tienen la función de poder detener. No sé si tú has usado Linux. Hay un comando que tú puedes usar para pues, matar los procesos que estén corriendo, ¿no? El famoso kill. Entonces, si tú haces eso, cualquier proceso que tú tengas, obviamente teniendo los privilegios necesarios de la máquina, pues se cierra, se corta, se termina ese proceso. Bueno, este ransomware killing, y si tú lo configuras de esa forma,
tú puedes llamar a que mate todos los procesos que estén relacionados a EDRs, ¿no? Obviamente ellos tienen la lista, yo no la tengo, de cuáles son esos procesos que llaman los distintos tipos de EDRs, y el ransomware, el activo de Killing, tiene la lista y si detecta que hay algún proceso que coincide o hace match con la lista que tiene, corta el proceso y lo tumba, y de esa forma hace que los controles de seguridad sean insuficientes, ¿no? Ahora, también la detección de sandboxes. Fíjate aquí. Incluyen rutinas que identifican si están siendo analizados en entornos seguros y en tal caso evitan ejecutarse. No puede ser, Dios mío. O sea, es tan autónomo que si el ransomware, fíjate, parece como si fuera una persona, como si fuera una rata que está escondida y que está viendo si sale o no sale, ¿no? Hablando del animal, no de personas robando, ¿no? Para el contexto de México. Si el ransomware ve, o bueno, pues es que viéndolo, humanizándolo, porque pues no hay otra forma clara de explicarlo. Si el ransomware ve que hay un sandbox, porque los sandbox tienen ciertos patrones y ciertos comportamientos y ciertos ejecutables, no se ejecuta. No puede ser. O sea, ya, ¿qué más necesitamos para darnos cuenta que estamos enfrentándonos a una amenaza muy, muy, muy potente, ¿no? También desde su configuración pueden definir procesos y servicios a terminar, como lo mencionaba, y pueden renombrar binarios maliciosos como si fueran actualizadores legítimos para evitar sospechas. No, se me hace que eso ya lo mencioné, pero bueno, perdón. Bien, inyecciones y rootkits, técnicas para ejecutar código dentro de procesos legítimos y en casos avanzados manipular el kernel para ocultar presencia. ¿Qué te parece eso? Manipular el kernel, ya estás hablando de ligas mayores, pero continuamos. También la fase de descubrimiento. ¿Qué información buscan dentro de la red? Interesante aquí. Fíjate, dice, ellos también listan equipos y cuentas presentes para planificar a qué máquinas moverse. Fíjate, si falta la herramienta administrativa, intentan instalarla. Instalan funciones RSAT, por ejemplo, para facilitar la enumeración. Y fíjate, es lo que te digo, traen todo ahí en la maleta. Si ven que falta algo, sacan el desarmador de estrella. Oye, no, pues es que quiero quitar la puerta y es de desarmador de plano. Pues también tienen el plano y lo ponen y lo quitan. Entonces tienen muchas cosas con las cuales pueden manipular y pueden maniobrar para explotar por acá. También escanean puertos y servicios, por ejemplo SMB, RDP, vCenter, etc., para detectar cuáles pueden atacar y cómo propagar. También buscan máquinas críticas, servidores de backup y recursos compartidos donde impactar. Ahora, en el movimiento lateral, despliegan utilidades como psexec con carpetas temporales y la usan para ejecutar el ransomware o cargadores en hosts remotos, copiando el ejecutable y arrancándolo con opciones que permiten propagación. Por ejemplo, ejecutar remotamente un programa en otro equipo. Si hay credenciales disponibles, se usan para autenticarse y ejecutar como privilegios. Ahora, modifican parámetros del servidor para permitir muchísimas conexiones simultáneas, lo que facilita copiarse a muchos equipos rápidamente. También activan modos para distribuirse por infraestructuras de virtualización, por ejemplo vCenter, y ejecutar máquinas virtuales a gran escala. También hacen pivot con servicios remotos y herramientas de gestión remota legítimas, RDP, SMB, WinRM, Screen Connect, AnyDesk, etc. Ahorita va el impacto e inhibición de recuperación. Fíjate. Acceden a consolas de backup y eliminan trabajos, configuraciones y respaldos. Incluyen cintas y repositorios. ¿Qué te parece cintas? Si no has hablado, no sabes de qué estoy hablando, de cintas de backup. Es un... ¿cómo lo podemos llamar? Es un artefacto físico, las cintas. Obviamente tienes que entrar a un sistema y manipular el sistema. Pero es un activo físico, es un artefacto físico, una cinta física, como un cassette para los que tienen más de, yo creo, 30 años para arriba. Me van a entender qué rayos es un cassette, pero es más o menos eso. Es una cinta que normalmente lo usan los data center para hacer respaldos físicos. Hacen el respaldo, obviamente necesitan el software, obviamente. Tienen un software muy potente
tienen máquinas especiales para poder grabarlos, obviamente, y los graban en cintas y después las cintas las almacenan en un lugar físico, dentro del data center o puede ser en otro lado. Bueno, pues resulta que esto seguro, pues no es tan seguro porque también dañan las cintas o borran las cintas. Obviamente tiene que estar dentro de la estructura de ese equipo, ¿no? Si no, pues no hay forma posible humana de que suceda. Pero si la tienen en el equipo, adiós. Información también lo borran de ahí. Y ejecutan rutinas que detienen el servicio de instantáneas de volumen, borran todas las copias locales y deshabilitan la creación de nuevas instancias. O sea, inician el servicio si está parado, cambian su modo para que no arranque automáticamente y eliminan todas las instancias existentes. O sea, ya te amarraron las manos, los pies, te taparon la boca y te pusieron una bolsa. Haz cuenta. Así perdón si soy muy gráfico, pero podríamos decir en un ejemplo burdo distinto cómo es que funciona esto. Es muy, muy pesado cómo utilizan esto. Y cifran archivos con algoritmos modernos. Por ejemplo, AES 256, CH20, según disponibilidad de aceleración, protegen las claves con RSA 4096. ¿Qué te parece? Y a menudo usan modos y pasadas diseñadas para complicar la recuperación. Además, sobrescriben espacio libre para destruir restos borrados. O sea, el famoso wiping. O sea, son tan sofisticados estos cuates con el ransomware desarrollado que revisan los espacios del disco vacíos y los reescriben para que no puedas recuperar siquiera lo que borraste en algún momento. O sea, pensaron en todos tus cuates. En otras palabras, es que no sé si me estás entendiendo lo que voy. En un disco tradicional, hablando de un disco duro rígido, ¿no? En la computadora, el disco duro o servidor, se manejan por sectores. Me parece que también el disco duro sólido, creo que también, si no me equivoco también. Pero bueno, el chiste es de que el disco duro tiene sectores en las cuales almacena la información. Vamos a ponerlo un ejemplo muy básico: sector 1, sector 2, sector 3 y sector 4. Suponiendo que los datos están almacenados en el sector 1 y en el sector 3. Pues resulta que el sector 2 y el sector 4 no se está usando, pero ahí tú tenías información que en algún momento borraste y se quedó. Tú no sabías. Cuando tú borras información en esos tipos de disco, tienes la oportunidad de recuperarlos. Hay herramientas que se puede utilizar para recuperar esa información. No es muy difícil, la verdad. Un tutorial de YouTube y la herramienta correcta te ayuda. Pero bueno, entonces tú puedes recuperar la información. Esto lo saben los atacantes, obviamente. Y si tú tenías la remota esperanza y existencia que tú en esos sectores que ya no tienes nada, pero que en algún momento tuviste y borraste, lo puedes recuperar para recuperar la producción de tu organización. Bueno, no puedes, porque también reescriben para que se borre permanentemente eso. Bien, continuamos. En algunos casos sobrescriben sectores o reinician servidores críticos tras cifrar para aumentar el tiempo de inactividad y la pérdida de datos. Falta más todavía. Exfiltración y ofuscación. Suben datos a servidores controlados por atacantes usando herramientas como rclone, FTP o HTTP. En listado también se menciona en circunstancias especiales exfiltración por Bluetooth. Interesante, fíjate, por Bluetooth. Generan datos basura y ofuscan la transferencia para dificultar la detección y el análisis del contenido exfiltrado. Herramientas, artefactos y evidencias observadas. Fíjate en los lenguajes. Inicialmente implementaciones en Golang, como le mencionaba, escrito en Rust y variantes multiplataforma. Las herramientas utilizan PSExec, PowerShell, utilidades de acceso remoto, en ideas que Screen Connect, por ejemplo. En los módulos maliciosos observados están los cargadores, el NetXloader, Mimikatz, puede ser drivers vulnerables, lo que mencionaba, binarios renombrados para pasar a actualizadores y scripts persistentes. También listados de procesos, servicios a matar, opciones de negociación, almacenamiento de datos exfiltrados y funciones como llamar al abogado o periodistas internos. Y en parámetros y rutinas
clave. A continuación, fíjate, se convierten las acciones técnicas más relevantes en explicaciones accesibles, fíjate. Instalar herramientas administrativas de Active Directory. Intentan instalar utilidades administrativas si no existen para poder listar equipos y usuarios del dominio. En términos simples, si no tienen las herramientas para ver todos los ordenadores de la red, la instalan para poder mapear la red. Fíjate cómo está, ¿verdad? Está bien pesado y bien interesante. ¿Qué es lo que hacen o cuáles son los componentes observados? Instalar componentes RSAT. El atacante puede enumerar todos los equipos del dominio. Usan funciones que devuelven todos los nombres de los equipos para decidir objetivos. En palabras sencillas, pudiera decir de otra forma, piden al directorio que devuelvan las listas de computadoras y luego escogen cuál atacar, ¿no? Recorren cada registro del sistema y lo vacían para que no puedan evidenciar de la intrusión. Esto impide saber cuándo y cómo entraron. Y bueno, pues sí, ya no puedo entrar a detalle. Viene más información que recopilé justamente de eso de una forma sencilla, pero creo que fui muy claro. Y bien, continuando, vámonos ahora a la infraestructura del ransomware. La infraestructura de ransomware killing, fíjate, está muy interesante esta parte. Gracias a la fuente de Grupo IB de Threat Intelligence, es una marca muy reconocida que hace inteligencia de amenazas. Tiene inclusive una marca para protección de dominio. Está muy buena, la verdad. Hizo esta investigación y fíjate los datos que sacó. Fíjate, dentro de la plataforma de ransomware killing, pues hay una plataforma, como mencionaba, donde viene un botón de llamar al abogado. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso también. Pero tiene módulos, y de esos módulos hay información relevante que voy a mencionar para que descubramos juntos qué es lo que está detrás de la plataforma. O sea, tú como atacante, como hacker afiliado, tú tienes un usuario y una contraseña dentro de la plataforma para obtener estos módulos, tener esos beneficios y poder hacer cosas. Ahorita te voy a decir qué cosas. Hay un módulo dentro de la plataforma de administrador que se llama Objetivos, Targets. La sección denominada Objetivos contiene información sobre las empresas atacadas, el tamaño del rescate, etc. Además, esta sección permite a los afiliados crear muestras del ransomware killing con varias configuraciones. Cuando un afiliado crea un objetivo, puede configurar una muestra del ransomware killing mediante un compilador. También se pueden configurar los siguientes detalles: nombre de la empresa, monto del rescate, periodo de espera para el pago del rescate, zona horaria de la empresa, información sobre los ingresos de la empresa del sitio web, SumInfo, anuncio y también la descripción de la empresa atacada. Te voy a dejar la liga al final en las notas del episodio para que puedas entrar a esta investigación. Y vienen más, voy a meter más ligas para que tú puedas leer por tu cuenta y veas que no estoy inventando esto. No es choro mío, es estas investigaciones. Yo recopilé todas las investigaciones, me chuté como 20. Por eso me tardo mucho en esto, pero bueno, en las investigaciones. Entonces vienen temas interesantes, pero continúo. El equipo de inteligencia de amenazas de Grupo IB obtuvo información sobre la estructura de pagos de Killing tras participar en una conversación privada con uno de los usuarios. Puede ser Tox, por ejemplo, de la aplicación. Una de las aplicaciones de mensajería abierta que ofrece cifrado de extremo a extremo, el Tox. Identificó en el foro clandestino RAMP, según la información proporcionada por el propietario del programa, para pagos de hasta $3 millones, los afiliados obtuvieron el 80%. Para pagos superiores a $3 millones, el 85%. Los analistas de amenazas de Grupo IB encontraron una captura de pantalla original de una publicación del reclutador de Killing para contratar, afiliados y anunciar su RAS en un foro clandestino. La publicación está escrita en ruso y menciona que el grupo no trabaja en países de la CEI. Y bueno, pues tengo aquí la captura, pero pues tú no la puedes ver y yo tampoco sé ruso para leerte qué es lo que dice en la campaña, pero para que me entiendas. Es como si tú estuvieras
No sé si es mundial, no sé si tú conozcas una plataforma para buscar trabajo muy conocida. Imagínate que tú estás en OCC Mundial, de repente estás viendo trabajo, estás viendo oportunidades y de repente te encuentras con esta oportunidad en la cual es una empresa que está buscando una vacante para poder extorsionar organizaciones a nivel mundial y pues los requisitos, la descripción del puesto y demás está en ruso, ¿no? Pero en las ligas que te voy a pasar vas a encontrar esta investigación y tú vas a ver por tu cuenta este foro y si sabes ruso, enhorabuena, vas a poder decirnos qué rayos dice. Como es una imagen, no puedo copiar y pegarlo en un procesador de texto que pueda traducir. Y quizá a lo mejor pueda haber ahí una inteligencia artificial que pueda traducir texto en imagen, ¿no? Pero bueno, no lo voy a hacer sinceramente. Pero sí estoy viendo justamente ahorita la imagen del foro donde están ofreciendo Killing y está todo en ruso. Está muy interesante. Y también en inglés. Órale, bueno, aquí sí está en inglés. A ver, déjame ver si puedo sacar algo de interesante que dicen por acá. Bueno, pues dice lo mismo que estoy diciendo. Entonces voy a continuar. No viene nada relevante en la imagen. Bien, ahora, en la publicación de un reclutador de Killing para la contratación de afiliados, en esta sección los intrusos también pueden configurar lo siguiente, fíjate. Contenido del rescate, contenido de la nota de rescate, perdón, o sea, pueden cambiar, no es como que algo ya automatizado y default que todos tienen la misma nota de rescate. Pueden cambiarla, pueden modificarlo, pueden hacer una variación. También los directorios que se omitirán, o sea, las rutas, los archivos que se omitirán también, las extensiones que se omitirán también, los procesos que serán eliminados, los servicios que se detendrán, credenciales de inicio de sesión de las cuentas, hosts excluidos del modo seguro, ¿vale? Modo descifrado, extensiones que serán cifradas, lista de máquinas virtuales que no se eliminarán ni apagarán. Y bueno, vienen las imágenes, las tengo, pero pues no se las puedo describir mucho, pero insisto, vean a las páginas al pie del episodio y vean las ligas. Y de paso también vean ahí una página para poder donar. Bueno, sí, si quieren. Bien, en la sección 2, en la siguiente sección del módulo dentro de la plataforma está blogs. En esta sección, obviamente voy a hacer una pausa, no está en español, obviamente no está en español, pero te lo estoy diciendo en español para que entiendas ese módulo, ¿verdad? Pero bueno, en esta sección los afiliados también pueden crear y editar publicaciones de blog, fíjate interesante, que contengan información sobre empresas atacadas que no han pagado el rescate. En la sección 3 vienen los rellenos. La sección Stuffers permite a los intrusos crear cuentas para los miembros de su equipo ingresando sus apodos, credenciales de inicio de sesión y contraseñas. Además, pueden controlar si los miembros de su equipo pueden presenciar todos sus ataques, crear muestras de ransomware o acceder a los chats con las víctimas. Y bueno, pues viene la nota. En la siguiente sección, en la sección de noticias, los operadores del ransomware Killing publican actualizaciones relacionadas con su colaboración. Sin embargo, al momento de la publicación, o sea, en abril de 2023, que se hizo la publicación del reporte, obviamente, no hay publicaciones en esta sección. Pagos. El bloque de pagos contiene información sobre el saldo de las billeteras de los afiliados, las transacciones y las comisiones del grupo de ransomware. En esta sección, los afiliados pueden retirar el dinero del rescate. Y también la sección 6, preguntas frecuentes. Los afiliados, fíjate, tienen preguntas frecuentes, no puede ser. Los afiliados también tienen acceso a soporte y documentación en la sección de preguntas frecuentes que detalla el tipo de infecciones, cómo utilizar el malware, información adicional sobre los objetivos y más. Obviamente todo esto ya lo sé, ya lo investigué, ya lo leí, pero finjo sorpresa para que pueda generar más interés en la audiencia, ¿no? Lo leí por ahí, estoy tratando también mejorando en eso y pues, bueno, se los dejo ahí a costo, estoy siendo muy transparente con ustedes que no debería, pero lo hago porque les tengo confianza, los que me estén escuchando les tengo mucha confianza. Bueno.
Brevemente sobre las funcionales disponibles. Algoritmos de cifrado confiables. Modos de cifrado configurables para equilibrar la velocidad y la fortaleza criptográfica. 4 modos de funcionamiento de software. Normal, puede ser cifra completamente el archivo. Paso salto, perdóname. Cifra en fragmentos de tamaño fijo y omite partes. No sé si lo habías escuchado. También pueden decir, quiero cifrar, pero no quiero cifrar todo el archivo. Quiero cifrar una parte, el principio, el final, etcétera. También lo pueden hacer. Y tiene un módulo para cifrado rápido, encriptar el comienzo del archivo, ¿no? Porcentaje, puedes definir si cifrar en fragmentos con tamaño fijo y omisión dinámica según el tamaño del archivo. Pues si hay un archivo muy grande, imagínate que está hablando de un marketing, no sé, un video de 50 gigas, no sé, estoy inventando. Imagínate que sea una empresa de cine y tengan ahí una copia del cine y quieren cifrar, pues es mucho, se va a tardar demasiado el cifrado. Bueno, pues voy a cifrar rápido con el comienzo. Ya después que ya los atoré, empiezo a cifrar todo lo demás y ya tengo más tiempo. Es lo que hace. Pero bueno. También capacidad de reiniciar la máquina en modo seguro con inicio de sesión automático y ejecución de archivos. O sea, si tú pensabas que poniéndole en modo seguro ibas a poderte salvar, Nel pastel, como diría por acá en México. Como quiera, aplicada te cifran la información. Cifrado dirigido puede ser en discos, puede ser en secciones del disco, puede ser en carpetas a través de una ruta específica, máquinas remotas a través de una dirección IP, etc. Opciones para deshabilitar filtros durante el lanzamiento de archivos si es necesario. Elimina los servicios y procesos más importantes para un cifrado eficiente y para evitar el descifrado. Libera servicios y procesos utilizados después del cifrado. Limpia los registros del sistema y elimina las copias de seguridad. Capacidad de propagarse a través de la red. Configuraciones preconfiguradas en el panel, pero permite parámetros personalizados si es necesario. La compilación no almacena todos los datos de la cuenta para acceder a la página de destino de la empresa, lo que impide que personas no autorizadas se usen a la negociación. Y muchas otras características que aprenderás durante el proceso de trabajo. ¿Cuál trabajo? Bueno, de ahí sí se me fue, pero está hablando justamente de la investigación del grupo IB, que es donde saqué la información. Bueno, vámonos ahora al análisis del ransomware. ¿Cuál es el flujo de ataque? Ya te dije las técnicas, tácticas y procedimientos. Ya te dije el panel, pero ahora vamos a irnos un poquito más aterrizado. ¿Cómo es que ejecutan o cómo es su fase para la explotación? ¿Cuál es el flujo de ataque? Continuando con el modelo del negocio, como lo habíamos mencionado, Killing es una plataforma de ransomware as a service, ¿no? De doble, inclusive me podría atrever a decir de triple extorsión por el tema de denial of service que tienen también en el panel. Y cobran entre el 80 y el 80, no. Retienen entre el 15 y el 20 y los afiliados se llevan el 80. Me estoy confundiendo un poco. Ahí te va. Suponiendo que yo fuera, aclaro, yo no hago nada de eso, pero bueno. Imaginemos el caso hipotético que yo fuera uno de los afiliados, un hacker, quien ejecuta la penetración, ejecuta el ransomware y demás, ¿no? Yo hago todo. Yo me llevaría el 85%. Y los desarrolladores de ese ransomware se llevan el 15 o el 20%, ¿no? Depende de cómo haya sido el cobro. Lo que mencionaba, ¿no? Si cobras arriba de esta cantidad, te llevas el 85%, y si cobras abajo de esta cantidad, te llevas el 80%, ¿no? Ya dependiendo de cómo seas habilidoso para negociar y que te paguen, ¿no? Ese es en teoría, en resumen. Entonces, esas cantidades varían, pero el grupo, fíjate, ahí te va un dato interesante. El grupo selecciona sus objetivos basándose en la rentabilidad, enfocándose en organizaciones con ingresos superiores a los 500 millones. Si tu organización no genera arriba de 500 millones, pues pudiera ser que este grupo no te tenga en la mira. Ojo, nada más aquí aclaro, son datos que se han
se han mostrado, son datos que tenemos un histórico, pero no significa que no vayan a poder hacerlo en un futuro, ¿verdad? Puede ser que en un futuro cambien las reglas y ahora digan que con este cantidad de ingreso, rentabilidad, lo hagamos. Eso, los grupos pueden ser muy cambiantes y tienen unas reglas y luego cambian las reglas y ponen otras. Entonces, es como una organización criminal, pero igual, ¿no? Tal cual. Y bueno, los montos de rescate exigidos, fíjate, por killing son sustanciales, o sea, pueden variar un poco. Pero comúnmente están entre los $50,000 y los $80,000. En un caso documentado, fíjate aquí, el grupo exigió y recibió $600,000 de una empresa de desarrollo inmobiliario en Tailandia. Y también, inclusive, hubo un ataque muy famoso. Me parece que sí lo agregué, si no igual lo menciono. Y si sí lo agregué, pues simplemente omito decirlo de nuevo. Pero había leído dentro de la investigación que el grupo atacó a un hospital, no un hospital, perdóname, no, a una agencia de, si no me recuerdo, era de ADN. Era una agencia que procesaba ADNs y procesaba, era como que cierto proveedor de hospitales, o sea, era una marca, es una marca reconocida, si no mal recuerdo, era en Inglaterra. Entonces, este grupo ataca a esta organización, que era una organización de salud, con giros de salud. Entonces, pararon operaciones y demás, hubo una negociación, creo que sí pagaron, y creo que sí pagaron millones. Es que esa parte no me acuerdo muy bien. La investigación que hice de Killing la hice hace como 2 semanas y tuve sin poderlo grabar, entonces ya me olvidé un poquito, pero voy a poner las notas de la noticia para que tú lo puedas leer con más detalle. Pero lo que quiero decir es que este grupo pidió millones, si no mal recuerdo, sí lo pagaron, pero lo más triste o lo más a destacar de esto fue que desafortunadamente por esta situación de ataque que pararon operaciones, muchos hospitales sufrieron consecuencias porque necesitaban ciertos resultados de esta organización, resultados de investigación clínico. Entonces ellos también tenían ahí como que análisis de los hospitales requerían para sus pacientes, ahí como que trámites también para órganos y demás para que puedan ser operados con tiempo y demás. Bueno, afectaron a esos hospitales y se dice que hubo algunos fallecidos. Desafortunadamente por este retraso de estas investigaciones que necesitaban recibir de esta organización atacada y no pudieron recibirlas a tiempo y los pacientes pues desafortunadamente pues no pudieron aguantar más tiempo y pues ahí las autoridades pues están investigando si tiene relación con el ataque o no. También es cuando hubo un poquito de cuestión de que, oye, pues se supone que tú tenías reglas, se supone que tú tenías un marco y pues atacaste a un hospital, bueno, no un hospital, a una marca que da soporte a muchos hospitales y pues generaste esta afectación. Entonces ahí es en donde empiezas a cuestionar si los grupos de ransomware justamente tienen o no esa... Es que lo digo por otros capítulos que he mencionado que he mencionado que algunos grupos sí tienen una ética de, sabes que no vamos a atacar ni a hospitales ni vamos a atacar a una empresa que ya atacamos. Esas son reglas que ellos mismos establecen y ha sucedido que los afiliados no respetan esas reglas y los sacan del grupo. Ya no perteneces, tú no cumples nuestros ideales y pues te vamos a sacar tal cual. En este caso, en Killing no vi ninguna parte o no leí ninguna parte que dijera que no van a atacar a hospitales, pero ahí vemos cómo varía bastante en los grupos entre sí, ¿no? Y entre lo incorrecto a lo que ya se pudiera generar con un crimen que ya no es robo o ya no es extorsión, ya es o ciberrobo o ciberextorsión, como lo quieras ver.
sino ya un caso de algún asesinato o alguna tentativa de asesinato y demás. Eso ya para mí sería cruzar los límites, y vemos que algunos grupos simplemente no les interesa, o quizá no tenían conocimiento del impacto que podía generar. Eso también puede pasar, que oye, pues es que es una firma que hace análisis, no creo que impacte, y a lo mejor puede ser, no lo sé, tampoco quiero eh, justificarlos ni tampoco quiero defenderlos, pero también existe esa posibilidad que no tenían conocimiento de que pudieran generar ese impacto. Pero la realidad es que pasó, y hubo pacientes que sufrieron lamentablemente el fallecimiento. Y pues bueno, ya te dejo las notas del episodio. Hablan de muchas cosas de justamente ese ataque, y si son cosas muy interesantes, te lo dejo al final para que tú lo puedas leer con calma y puedas documentarte más de este caso, que sí, sinceramente me llamó la atención y no debió de haber pasado, ¿no? Pero continuamos. El método del pago. Los pagos de rescate son solicitados exclusivamente en criptomonedas, lo que facilita el anonimato de los atacantes. Las criptomonedas preferidas para las transacciones con Killing son Bitcoin y Monero. Las negociaciones se llevan a cabo a través de portales de la Dark Web o servicios de mensajería cifrada. Ahí te va un tip mío que ingenuamente creí. Yo ya había mencionado anteriormente el por qué utilizan criptomonedas, y también inclusive especifiqué cómo lavan el dinero. Una cosa es robarla y luego otra cosa es convertirla en dinero que puedan gastar. Las autoridades saben que reciben estos pagos, y las autoridades tienen cierta capacidad de poder rastrear los pagos. Y digo cierta capacidad porque depende de los grupos si son buenos lavando el dinero o no, para poder hacer que se pierda el rastro de esas extorsiones o estos robos, y las puedan utilizar para lo que ellos quieran, ¿no? Y hablé justamente cómo le hacen, y también hay una parte en la que ellos utilizan ciertos mecanismos que hacen que el rastreo sea difícil, diagonal imposible, ¿no? Hay algunos casos de algunos grupos, o más bien de algunos afiliados en particular, que no lograron o no sabían o no hicieron bien el método de lavado de dinero desde la criptomoneda, y las autoridades lograron rastrearlas y los encontraron y los encarcelaron. Bueno, ya no sé si los encarcelaron, pero sí los arrestaron. Sí arrestaron a esas personas debido a que no fueron muy peritos, no fueron muy exactos a la hora de hacer el lavado de dinero, y que dejaron rastros, y esos rastros pues, fueron encontrados por las autoridades, afortunadamente. Entonces, por esa razón utilizan tanto Bitcoin, Monero, que de hecho son los dos que más utilizan. ¿En qué características tienen estas dos a diferencia de cualquier otra criptomoneda? ¿Por qué no usan Sui, o por qué no usan Ethereum? ¿Por qué no? Bueno, algunos sí lo usan, pero el popular entre los afiliados es Bitcoin y Monero. ¿Por qué crees? Bueno, pues aprovechando que yo tengo conocimiento de criptomonedas porque estoy invirtiendo, ¿no? Entonces, la conclusión es que utilizan esas dos porque son las conocidas, es en donde hacen más transacciones y en donde tienen ciertas características eh, privativas. O sea, es blockchain y hacen transacciones por cadenas. Ya en sí, el propio Bitcoin ya es difícil arrastrar. Es difícil rastrear, perdón, no arrastrar, rastrearlo. Es difícil por esta cadena de blockchain que es criptografía, y pues romper esa criptografía, pues técnicamente ahorita podríamos decir que es imposible porque lleva años, y pues la vida de una persona no le va a alcanzar para poderlo romper. Estamos hablando de a lo mejor 100 vidas de personas, de generaciones, para romper esa seguridad. Eso sin considerar que no han cambiado la clave, sino pues ya nunca lo encuentras. Pero bueno, entonces utilizan estos dos justamente porque ya sus características propias de la propia criptomoneda es criptográficamente fuerte, y eso evita que puedas encontrar o rastrear. Ahora, luego después de esto utilizan estos métodos de lavado de dinero, que justamente es igual aplicar criptografía, y hacen un twist y mueven
mueven cantidades de Bitcoin entre varios clientes y se revuelve y ya no saben de quién era quién. Igual, la verdad es que sí está interesante esto, di más detalles, vea los capítulos, sinceramente no recuerdo cuál de las investigaciones, escúchalas todas y no nada más hablo de eso, en otros capítulos hablo de otras cosas que también están interesantes de la SEI y demás, pero bueno, entonces ahora ahí te va mi tip, todo esto y no he dicho mi tip. Yo ingenuamente pensé, y también a lo mejor tengo un poco este, de maldad, no lo sé, ya tú me dirás, pero yo decía, veo que se mueve mucho justamente en las negociaciones y utilizan Bitcoin, y como hay entrada de dinero en Bitcoin, no sé si tú sepas un poquito de inversiones, entre más demanda haya o entre más ingreso haya, más sube la moneda. Y si tú compraste barato y por eso flujo alto de dinero sube, pues la moneda sube y entonces tú compras y ya la diferencia es lo que tú tuviste como ganancia, ¿no? Yo pensé, dije, bueno, pues es que se mueven mucho, yo sé que los grupos utilizan Bitcoin. Aparte de ellos, obviamente la gente normal, la gente que sí trabajamos y la gente que sí invertimos con nuestro dinero o con nuestros negocios, también la utiliza. Entonces, entre ellos y entre los atacantes y entre otras cosas que se me puedan estar pasando, invierten todos los días en Bitcoin porque es muy popular. Inclusive las empresas también ya lo hacen. Pues voy a aprovechar ese loop o aprovechar eso pues para esperar a que vea noticias de algún ataque y yo vaya a ver a Bitcoin a ver si subió o no subió y vendo, ¿no? Esa era mi tonta teoría. Y resulta que no, el flujo de dinero que tienen los afiliados, hablando exclusivamente de Bitcoin, el flujo de dinero que tienen ellos para Bitcoin es muy pequeño. Estamos hablando de que para Bitcoin pudiera ser centavos, eso. ¿Qué quiere decir? Que no hay mucha o pudiera decir nada, muy, muy, muy mínima diferencia con ese flujo de ingreso a la venta o al costo de la venta de ese momento, ¿no? Entonces, pues no hay diferencia. Entonces yo dije, bueno, ya me quité de esa duda, yo tenía esa duda y ya resulta que no hay mucha diferencia por ese flujo de dinero. Entonces, si tú lo estabas pensando y estás escuchando esto, no pierdas tu tiempo, no hay mucha diferencia. Estamos hablando de centavos de diferencia en un Bitcoin, ¿no? De la venta que subió. Continuamos. Killian utiliza un modelo de pago poco común de la industria de Ransomware as a Service, similar al empleado por Lotpick. Fíjate, en lugar de recibir el rescate en las billeteras controladas por los desarrolladores centrales, el pago es realizado primero a las billeteras privadas de los afiliados. Una vez que el afiliado recibe el total, transfiere la porción de la comisión 15/20% al operador central. Esta estructura financiera mitiga, fíjate aquí la razón del por qué lo hacen, fíjate. Esta estructura financiera mitiga el riesgo para los desarrolladores de Killian al descentralizar el control de los fondos iniciales, lo que reduce la posibilidad de que las fuerzas del orden incauten las billeteras centrales. Se ha observado la vinculación de su infraestructura de pagos con APIs de intercambios de criptomonedas como Bitcup en Tailandia para gestionar el flujo de fondos. O sea, hay algunos grupos que utilizan justamente como lo acabamos de escuchar, billeteras centrales. ¿Qué son billeteras? Para que me entiendas. Una billetera es, podríamos decir que es un componente electrónico que pudiera gestionar una plataforma de criptomonedas. Hay muchas plataformas de criptomonedas y en esas plataformas le llaman billetera a las inversiones que tú tienes ahí, a tu dinero. Puede ser, por ejemplo, es que te voy a tener que traer un poquito de detalle si no sabes de esto. Cuando tú inviertes en una criptomoneda, tú tienes que gestionarla, ya sea a través directo de la moneda, porque algunas monedas sí tienen gestión para que puedas comprar y vender directamente de la moneda, pero necesitas un usuario, una contraseña, necesitas registrarte. Y de ahí ya inviertes, haces la compra y la compra se ve reflejado en tu billetera
Obviamente es una billetera electrónica. Vive dentro de la gestión de la propia moneda. La propia moneda, pudiéramos decir, tiene su propio portal. Tú ingresas con tu usuario y contraseña, tus claves. Obviamente son claves privadas. Y ya adentro, pues tú haces compras, haces ventas, inviertes y ves la diferencia y demás. Y ahí está gestionando tu inversión, ¿no? Directamente. Eso es por un lado. Por otro lado, hay aplicaciones y plataformas de criptomonedas que ellos te gestionan tu dinero y tus inversiones. Ahí tú ya tienes la posibilidad de invertir en N cantidad de criptomonedas. Hay muchísimas monedas, depende de la plataforma, puede variar entre monedas y entre no. Entre unas plataformas pueden vender ciertas cantidades de criptomonedas y en otras plataformas pudieran tener algunas criptomonedas que no la tiene la otra plataforma. Ya dependerá de ti y también de la confianza y demás. Bueno, entonces estas plataformas o estas criptomonedas, que algunas sí tienen estas billeteras electrónicas. Entonces, lo que hacen los afiliados muchas veces, bueno, no los afiliados, los grupos, es, a ver, es mi ransomware, yo te lo voy a prestar para que tú puedas extorsionar, pero tú a la empresa le vas a decir que el rescate lo pague a mis billeteras. Yo lo voy a controlar y yo te voy a dar el dinero a ti. Tú tienes que confiar en mí. ¿Por qué? Pues porque puede ser, mira, ya hice el ataque, ya pagaron, dame mi 80%. Y pues resulta que no te lo voy a dar, ¿no? Como lo que pasó con Black Cat, pero bueno. Entonces, total, ese es un método. Pero, pues, han visto algunos grupos que ese método lo que pudiera resultar es que las autoridades incauten esas billeteras, las rastreen, las incauten y pues ya no permitan que puedan retirar el dinero que tenían almacenado. Entonces, pues, los grupos pierden. Entonces, lo que ellos ya regresando a Killing, lo que Killing hace justamente después de haber aprendido de otros errores de otros grupos es, a ver, yo voy a tenerte confianza, yo soy el desarrollador del ransomware, yo te lo estoy prestando para que hagas tu ataque, pero los pagos que hagan, los rescates que hagan las organizaciones, te lo van a pagar a tu propia billetera. Y yo voy a confiar en ti para que tú me pagues el 15 o el 20% después. Eso, en cara de las autoridades, genera más dificultad de poder rastrear. Porque ya no estamos hablando de que rastreando las 5 billeteras que tiene el grupo, con eso la armamos y las incautamos y vámonos. No. Como hay muchos afiliados, estamos hablando que hay ataques en todo el mundo de Killing y obviamente no son perpetrados por un solo afiliado. Hay muchos afiliados, se desconoce la cantidad, obviamente. Y cada afiliado tiene su propia billetera o puede tener su cartera de 5 billeteras. Ahora, eso es algo exponencial. Si cada afiliado tuviera 5 billeteras, si hubiera 100 afiliados, ¿cuántas billeteras no va a haber? Demasiadas, ¿no? Una multiplicación. Entonces, por eso este grupo hace eso. Esto te lo aclaro, por si no lo sabías. Es un tip, es una cultura general y también para que sorprendas a tus amigos o tus colegas que no sabían por qué lo hacen, ¿no? Y lo escuchaste aquí conmigo, Blue Team, sin morir en el intento. Continuamos. Los sectores afectados. Killing ataca una amplia gama de industrias, pero su victimología se concentra en sectores con alta criticidad de datos y operación. Ahí te va. ¿Cuáles son los sectores más afectados desde el 2022 a la fecha? Sectores profesionales, el 17%. Manufactura y productos industriales, afectó el 13%. Ingeniería y construcción, 10%. Salud y ciencia de la vida, 10%. Y consumo y venta minorista, 8%. ¿Por qué es importante mencionar esto? Es bien sencillo. Esto es tema de probabilidad y estadística. Bien sencillo. Si tu organización que estás defendiendo cae en estos 5 que acabo de mencionar, es la probabilidad que te pudieran atacar. Eso y considerando los ingresos anuales de tu organización, como lo acabamos de escuchar, también se fijan que ingresen arriba de cierta cantidad para considerar el ataque. Si no, no lo hacen, pues porque para ellos creen que no les conviene hacer todo este trabajo por un rescate que no van a poder pagar. Porque la organización gana menos, entonces van a tener que pedir menos, entonces por eso lo hacen. Pero bueno,
Si es de servicios profesionales tu organización, la probabilidad que seas atacada con la otra condición es el 17%. Por eso lo hacen, para que tú puedas medir que, caray, chale, yo estoy en salud, entonces la probabilidad que me puedan atacar a mí es del 10%, ¿no? Entonces, pues ahí va subiendo, va bajando dependiendo del giro y cuáles son las empresas, el giro de las empresas que normalmente prefieren atacar estos grupos, ¿no? Varía, no todos los grupos tienen el mismo porcentaje de ataque en sectores, pero bueno, los servicios profesionales y manufactura son objetivos primarios porque a menudo manejan, fíjate, propiedad intelectual valiosa y tiene una fuerte necesidad de reanudar operaciones rápidamente, haciéndolos propensos a pagar el rescate. La exfiltración de 4 terabytes de propiedad intelectual en el ataque de Nissan CBI es un ejemplo claro de este enfoque estratégico. Fíjate, lo que encriptan los grupos o los afiliados, hay que ser claros y hay que ser correctos en decirlo como es, los afiliados, los datos, o más bien los archivos que encriptan es los datos o lo que esté en el servidor, pues, pero el punto es que lo que ellos demandan para el rescate es la recuperación de la información y la operación. Por eso si no me pagas, voy a publicar tu información, porque saben que la empresa tiene información confidencial. Pudiera ser de clientes, pudiera ser justamente de propiedad intelectual. Entonces, algunos sectores, algunos giros, pudiera ser que valoren menos o valoren más la información confidencial, porque el giro lo lleva ahí. No es lo mismo un consumo de venta minorista que maneja información confidencial de clientes, sí, pero quizá a lo mejor son proveedores a lo mejor de materias primas, son proveedores a lo mejor de alimentos para pues muchas cadenas de pastelerías, por ejemplo, y pues tienen información confidencial de clientes, tienen su RFC, tienen demás, o sea, eso está bien, si es una información que deben de cubrir, están obligados y todo lo que tú quieras, pero no comparemos esa información con salud, por ejemplo, que tengan información de pacientes, de sus enfermedades o sus tratamientos. Eso ya estamos hablando de PHI, no estamos hablando de información muy delicada. Entonces, saben los grupos que las propias organizaciones van a preferir pagar el rescate porque su información es muy confidencial por giro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues me voy a un giro que le interese más proteger su información, porque si no les va a afectar regulatoriamente y va a haber multas. Entonces se van primero con esos. Es importante, no sé si tú lo sabías, no sé si lo habías visto de esta forma, pero es la realidad. Y lo aprendiste también de tu amigo José Rojas, que es muy bondadoso y te platica todo. Muy bien, aunque se alargue mucho porque ya creo que van para las 2 horas. La ubicación de las víctimas, ahí te van. El alcance geográfico de Killing es global, con ataques registrados en múltiples continentes. Sin embargo, su actividad se concentra abrumantemente en Estados Unidos. Pero es un punto a favor para América Latina, que representa más del 50% de todas las víctimas acumuladas desde el 2022. Ubicaciones geográficas principales de las víctimas de Killing, ahí te va. Estados Unidos, con 436 víctimas acumuladas desde el reporte que estamos hablando hace como 2 semanas. En segundo lugar, Canadá con un 6%, Francia con un 4%, le sigue Corea del Sur y España, que parte de una campaña observada en regiones de habla hispana en 2025, ¿verdad? Ojo, no quiere decir que estas 5 ubicaciones sean las únicas que hayan atacado o que vayan a atacar, ¿no? Simplemente es en base a lo que se ha encontrado de rescate, de publicar información. O sea, esto es un tip también importante, interesante que necesitas saber. Hay 2 formas en las que nosotros como profesionales nos podemos enterar
Bueno, 3. Esto me está ocurriendo la tercera. Hay 3 formas que nos podemos enterar nosotros como profesionales de algún ataque de ransomware. La primera y la más común es que el propio grupo publica los datos de la víctima porque no pagó el rescate. Si eso sucede, lo van a subir a una plataforma de la dark web. Entonces los investigadores van a verlo y van a hacer la investigación y van a reportar la investigación. Esa es la primera forma. La segunda forma es que filtren algún experto, investigador, se filtre como afiliado y obtenga la información dentro del portal. Como les decía, en el portal vienen todos los ataques. Independientemente pagaron o no pagaron, vienen todos los ataques. Ahí es donde también se pueden dar cuenta y de ahí sacan la investigación. Esa es la segunda forma. Y la tercera forma es que la propia empresa lo diga. Por necesidad a lo mejor regulatoria, tenga que avisar de la interrupción de la producción que tuvo y demás, y tenga que informar. Entonces se entera medio mundo y hacen la investigación. Esas son las 3 formas. No hay otra, bueno, no se me ocurre. Si tú tienes otra forma, adelante, ponlo en los comentarios y nos ayudas a todos. Pero según mi entender, solamente son esos 3. Y es muy importante aclararlo, porque el hecho de que nosotros veamos la cantidad de víctimas no significa que sea la correcta, excepto si te infiltraste y entras al portal. Ahí sí vas a tener el número real. ¿Por qué lo digo? Porque si la empresa sí paga el rescate, no vas a saber que les atacaron. Al menos que se hayan parado operaciones lo suficiente para tener que avisar a la autoridad. Y esto no lo aplaudo, ni tampoco estoy de acuerdo, solamente estoy redactando, más bien estoy hablando los hechos, lo que pasó. No estoy dando de mi punto de vista, ni tampoco estoy de acuerdo que eso suceda. Pero ¿qué es lo que pasa? Si una organización es atacada y negocia y paga rápido, como para que no necesite reportar que se paró operación, y el grupo, ojo también ahí, y el grupo respeta el pago y todo, y les da la llave para que encripten, porque eso no es una garantía, y de hecho lo leo siempre en todos los grupos, en todas las investigaciones que he hecho de todos los grupos, que el hecho de que tú pagues el rescate no es una garantía que te den la llave privada para que tú puedas descifrar tus archivos, ¿no? Pero bueno, en total. Entonces todas esas empresas que sí pagan y que lo hacen rápido, el grupo criminal no publica nada. ¿Por qué? Pues porque ya tiene un trato, ya pagó, ya dio, ya recibió lo que quería, y vámonos y todos y nada pasó. Y entonces esos ataques no se conocen, al menos que alguien interno pues lo filtre, ¿verdad? Oye, no, pues es que sí pagamos, y pues ahí empieza a charlar con alguien o hace su propio foro y publica, ¿no? Que también ha pasado. Quizá a lo mejor esa sería la cuarta forma. Pero el punto es que no todos los ataques los sabemos, no estamos enterados. Por eso el hecho de que digamos la ubicación o se investigue la ubicación no quiere decir que ya está fijado en piedra. Ese es el mensaje. Puede variar, puede ser que algunos sí, algunos no, pero en base a lo que se investigó, se tienen estos datos. Cierro carpetazo y continuamos. Aunque la operación muestra una probable origen ruso, como lo mencionábamos, su enfoque geográfico está impulsado por rentabilidad y la existencia de vulnerabilidades explotables en grandes corporaciones de Occidente. Ahí te va la cronología. En junio de 2022 se detecta el primer caso de ransomware. Los ataques accedieron con éxito, fíjate, a la VPN de un cliente y comprometieron la cuenta de administrador utilizando RDP para obtener acceso al servidor Microsoft System Center Configuration Manager del cliente. Ese fue el vector que utilizaron. En octubre de 2022, la primera víctima conocida del ransomware como servicio de Killing se publica en el sitio dedicado a fugas, Data Leak Site, bajo el nombre Agenda. En abril del 2023, una víctima en la región de Asia-Pacífico reportó un ataque significativo de Killing. En este periodo, el grupo muestra signos de evolución técnica, pasando de un ransomware basado en Go a una variante basada en Rust.
En enero del 2024, un tribunal australiano denunció un doble ataque de extorsión. Por parte de Killing, los hackers intentaron extorsionar archivos judiciales, incluido material audiovisual. En mayo del 2024, Killing cobra notoriedad por una demanda de rescate de $50 millones. Este es el que yo les decía, dirigida a Synovus. Así se llamaba la organización que, si mal no recuerdo, en Londres, que desafortunadamente hubo fallecidos debido a consecuencia de esto. Bueno, continúo. Una demanda de $50 millones dirigidas a Synovus, afectando a importantes hospitales del NHS en Londres, lo que mencionaba. Se reportó el robo de 400 gigabytes de datos de pacientes, datos que afectaron a múltiples instituciones de salud, ¿no? El 3 de junio de 2024, el detalle central de Synovus, servicio de patología, fíjate, aquí lo puse, qué bueno que lo puse. Servicio de patología diagnóstico que presta servicios a varios trusts del NHS y a hospitales, ¿verdad? SynLab sufrió un ataque de ransomware que dejó fuera de servicio gran parte de sus sistemas, que es lo que mencionaba, y eso generó, pues, desafortunadamente estas pérdidas. Están investigando, no he leído ningún reporte de ya la conclusión, pero el reporte mencionaba que se cree que fue a consecuencia de lo que están investigando. Yo tampoco me gustaría dar el mal mensaje de que estoy garantizando que fue el grupo. Simplemente en base al histórico de tiempo, simplemente basándose en eso, en lo que termina la investigación, concluyen que fue derivado a la pausa de operación, y de ahí en adelante el tiempo empezó a contar, el tiempo crucial, porque sí necesitaban la operación urgente, y derivado a esto se cree que por eso no lograron esperar un poco más para poder recibir el órgano y demás. Pero bueno, ya tú me dirás después de que leas la noticia completa. En abril del 2025 se descubrió un ataque a SK Inc. Archivos extraídos aparecieron en el sitio de filtración de datos de Killing. El grupo extrajo más de 1 terabyte de archivos de sus servidores. En mayo del 2025, el condado de Cobb, en Georgia, reportó un ataque perpetrado por Killing. El grupo obtuvo 150 GB de datos, incluyendo 400,000 archivos, fotografías de autopsias, números de seguro social, licencias de conducir y otros registros personales. Ahora, los hechos clave. Aquí voy a traer un poquito más de información respecto al caso de Synovus. El 3 de junio de 2024, Synovus sufrió un ataque. Qué bueno que sí lo traje para explicar eso un poquito más. Synovus sufrió un ataque de ransomware que dejó fuera de servicio gran parte de sus sistemas. La interrupción afectó severamente la prestación de servicios de diagnóstico y patología a varios trusts del NHS y a SynLab. La responsabilidad se atribuyó al grupo conocido como Killing. Killing exigió un rescate y, tras no recibir pago, publicó datos robados en su sitio de filtración y obviamente no descifró la información, se siguió cifrada, ¿no? Según los reportes incluidos en el insumo, los atacantes subieron 104 archivos que sumaban casi 400 GB de información reportada como robada. Se menciona que otras fuentes han ofrecido cifras diferentes. Existe discrepancia entre reportes sobre el volumen exacto de la cantidad de archivos. La interrupción obligó a cancelar, fíjate, esto es lo que afectó. La interrupción obligó a cancelar y reprogramar miles de citas y operaciones. Estamos hablando de operaciones en hospitales. Informes concretaron aproximadamente 1,134 procedimientos selectivos y 2,194 consultas externas inicialmente afectadas. Además, el incidente provocó problemas en la cadena de sangre, incluyendo escasez local y uso privatizado de sangre o negativo. Fuentes periodísticas y expertos indicaron que Killing habló con medios como la BBC. En esa comunicación el grupo dijo estar disculpándose por el daño, pero defendiendo su acción como una protesta política sin asumir plena culpa. Según informes secundarios citados, fíjate cómo fue la postura del grupo. Entonces mi hipótesis, que quizá, y solo quizás, no estoy justificando
lo que hicieron con el simple hecho de hackearlos y poder demandar un rescate, ese hecho ya es un hecho reprobable, es un hecho que no concuerdo, pero pudiera ser, y solo pudiera ser, que no tenían el conocimiento de qué tanto iba a escalar haber hecho lo que hicieron, ¿no? Después de enterarse de las muertes que ocurrieron precisamente a consecuencia de esto, el grupo sale a disculparse, pero lo más sorprendente de esto es que la forma en la que abordaron esta situación fue que fue una protesta política. Y ahora fíjate otro dato interesante que saqué de esto. Resulta que se cree que Londres, Inglaterra, está teniendo una guerra no informada. Ya te dejo los detalles para que lo revises. Pero está teniendo una guerra informada con otro país y no lo están haciendo público. Y pues es un acto irreprobable. Mucha comunidad cree que lo que está haciendo Londres está mal y demás porque está atacando. Lo que tú quieras, ¿no? Es un tema ahí político que ya tú podrás confirmar o corregir. El tema es que sí se sabe que están teniendo esta guerra. Mucha gente no está de acuerdo con eso. Y este grupo lo sabe y quiso salirse por ese lado para decir que moralmente lo hicieron pues por la moral justamente, ¿no? Para hacer justicia de lo que está sucediendo en Inglaterra y de lo que ellos están haciendo. Es como si fueran los justicieros, para que me entiendas, ¿no? Y me llama la atención cómo muchas veces los propios grupos creen que están haciendo lo correcto y que están haciendo justicia. ¿Cómo? Pues haciendo que paguen consecuencias esas organizaciones que atacan porque ven que esas organizaciones están haciendo algo malo, ¿no? Entonces ellos son como el tipo Robin Hood, pero al final de cuentas no reparten el dinero, se lo quedan todos ellos. Pero la forma en la que abordaron esto es llamar la atención y es ver muchas veces cómo tratan de jugar con la moral a su favor, ¿no? Pero no pensaron cuando lo hicieron, ¿verdad? Eso sí, no pensaron en su moral por haber hecho eso desde el principio y por haber generado esas consecuencias, ¿no? Las cosas como son. Pero eso fue lo que dijeron. Después, investigaciones posteriores concluyeron que el ataque contribuyó, fíjate, ojo, a la muerte inesperada de un paciente en King's College Hospital. Esta conclusión fue confirmada por autoridades y medios en junio del 2025, según el insumo. En la respuesta intervinieron autoridades y órganos regulatorios, investigaciones de NCSC, Policía NHS England, ICO e investigadores internacionales. Sí, o sea, y no fue el único, desafortunadamente hubo más. Y son los registrados. Faltan los hospitales que no reportaron que fue consecuencia del ataque y demás, que también estoy seguro que pudo haber pasado. Y el hospital creyó que el fallecimiento de ese paciente fue derivado a otra cosa y no justamente porque pausaron la operación y no pudieron operar al paciente. Pero bueno, Synovic estimó pérdidas y costes asociados en aproximadamente 32.7 millones de euros, según el reporte citado. El insumo señala variantes en cifras reportadas por distintos medios. Los elementos citados en la narrativa del caso se han integrado tal como fueron provistos. Y ya, otros, sí lo había olvidado, como decía, hace 2 semanas había hecho el reporte y ya no lo había grabado, pero sí, había olvidado que sí había traído más detalles de este caso porque la verdad es que sí valdría la pena, bueno, no, sinceramente no lo voy a hacer, pero sí valdría para un capítulo, ¿no? Para hablar de este ataque. Hubo más cosas, la verdad es que hubo más cosas interesantes que por tema de tiempos ya no voy a decir, pero es un caso particular que me llamó bastante la atención y qué bueno que lo traje y qué bueno que sí lo tengo. Y lo pude mencionar, como que insisto, voy a poner en el episodio el link para que tú lo puedas leer con más detalle, te tomas un cafecito. Para hacerlo bien, yo creo que con unos 15-20 minutos de lectura vas a estar al 100 con todo. Pero bueno, continuando con los otros incidentes o otros tipos de ataques, el primer avistamiento operativo, como mencionaba, pues fue el ingreso del RDP SCCM del cliente y pues el más sonado, el caso de Synovic, ¿no?
Bueno, ahora sí vámonos con las contramedidas y detección. Ya para ir cerrando, ya casi acabamos. Esto es lo más importante, ¿no? Está bien saber toda la historia, saber las técnicas, tácticas y procedimientos y demás, pero ahora te voy a decir cuáles son las recomendaciones de seguridad para que tomes nota. Esto es lo más importante. ¿Cómo te puedes proteger de estos grupos o de este grupo en particular? Para protegerse de futuros ataques es necesario adoptar una estrategia de defensa en capas. El primero, el punto de entrada, que son vulnerabilidades públicas, servicios remotos, VPN, RDP, plataformas de virtualización. Ese es un alto nivel. Ahorita vamos un poquito al detalle, pero esos son lo primero que debes de preocuparte, son los puntos de entrada. Los puntos de entrada por la cual el atacante pudiera ingresar. Y también los métodos de evasión avanzados. Por ejemplo, el Bring Your Own Vulnerability Driver, que me lo mencioné, que la verdad es que me vuela la cabeza, que son controladores vulnerables introducidos por el atacante. La defensa en capas agrupa controles técnicos, organizativos y operativos que se describen en los apartados siguientes. Protección de la superficie de ataque externa. Una es la gestión de parches rigurosa. Mantener un programa de gestión de parches continuo y priorizar la remediación de la CVE de Killing ha explotado activamente, incluyendo, fíjate ahí te va, CVE 2024-21762, CVE 2024-55591, es de Fortinet, el CVE 2023-27532 de Beam Cloud Connect, y pues corregir vulnerabilidades con prontitud de VPN, RDP y plataformas de virtualización, que son objetivos recurrentes. O sea, parchas los días cero, haz una actualización porque lo atacan mucho. También reducir la superficie de ataque, desactivar funciones, servicios y puertos que no se usan, minimizar la exposición pública de servicios administrativos, por ejemplo, prohibir acceso administrativo directo desde Internet, endurecer y proteger VPN, RDP, herramientas de administración remota, restringir acceso por IP y usar bastiones cuando sea posible. Si no sabes qué son los bastiones, ese concepto se está popularizando un poco más y lo que se refiere es que, si no me equivoco, esto funciona solamente cuando son máquinas virtuales. Bueno, en las máquinas virtuales puedes descargar un archivo. En ese archivo tiene la configuración para que tú puedas conectarte de forma remota, pero de forma segura. ¿Por qué? Porque estás disminuyendo la capacidad de conexión a solamente un equipo. Y tiene que ser desde tu máquina, solamente desde tu máquina. Y tienes que tener usuario o tienes que estar logueado para tener la posibilidad de descargar este archivo para después utilizarlo para conectarte. Entonces hay muchos más controles que se pueden aplicar para que tú puedas tener el archivo en tu máquina y puedas conectarte a la computadora o al servidor. Entonces el bastión te puede ayudar bastante para esta parte. Y también implementar MFA. En todas las cuentas, revisar periódicamente cuentas privilegiadas, detectar cuentas sospechosas y aplicar controles de acceso basados en el principio de menor privilegio. Para la parte de la mitigación de técnicas de evasión de nivel kernel o Bring Your Own Vulnerability Driver, podríamos implementar soluciones de integridad de código protegida por hypervisor para restringir la capacidad de controladores vulnerables o sin firmar de ejecutarse en el kernel. También aplicar políticas estrictas de feedback y whitelisting de drivers, monitorear la instalación de drivers y bloquear dispositivos no autorizados, tal cual. Auditar y reemplazar controladores de terceros obsoletos o inseguros. También sirve la segmentación, Zero Trust y limitación de movimiento lateral. En la segmentación de red, dividir la red en dominios y zonas limitadas para dificultar la propagación lateral. Aplicar controles entre segmentos. Adoptar un modelo Zero Trust donde nada se confía por defecto. Verificar continuamente identidad y contexto antes de permitir acceso a los recursos. También restringir uso de herramientas como PSECSEC, WinRM o SMB a cuentas y sistemas explícitamente autorizados. Controlar y restringir el uso de herramientas administrativas, aplicar microsegmentación en entornos críticos, backup, sistemas de gestión, etc. Para la parte de copia de seguridad,
mantener copias de seguridad externas, inmutables y físicamente o lógicamente separadas de la red de producción para impedir que el malware las encuentre, modifique o elimine, lo que te comentaba. También realizar copias periódicas, probar restauraciones regularmente y asegurar que las copias no sean directamente accesibles desde los sistemas productivos. Importante en esta parte. También asumir que Killing intentará eliminar instantáneas o deshabilitar volumes shadow copies, ¿no? Por ello, garantizar que existan copias offline no montadas que el atacante no pueda alcanzar. También las copias de datos críticos no deben ser accesibles para su modificación o eliminación desde los sistemas donde residen los datos primarios. Todos esos son pepitas de oro para que puedas tomarlo en cuenta y sobre todo para que lo puedas hacer. Que la información está muy bonita, levantar la mano en la organización para comentar estas partes está muy bonito, te hace culto, pero si no no se aplican controles de forma real, pues solamente se va a quedar ahí, ¿no? En el conocimiento. Bien, para la parte de la detección avanzada de soluciones, pudieras desplegar EDR y servicios de MDR para monitorizar comportamientos anómalos, capacidad para detectar patrones como uso inusual de PowerShell, ejecución de comandos de limpieza de registros, etc. Supervisar hashes de archivos, direcciones IP, sospechosas y otros indicadores de compromiso conocidos de Killing, mantener listas locales de bloqueo y alertas. Y pues, centralizar logs, ¿no? Con el CIEM. También para reducir el endurecimiento de la superficie de ataque general, eliminar componentes y servicios innecesarios, usar WAF, bastiones, bloquear administración directa desde Internet y publicar solo servicios estrictamente necesarios, auditar y parchear VMware, lo que mencionábamos. También en la resiliencia operativa, tener playbooks, importante, claros, que incluyen pasos para aislamiento, mitigación de filtración, preservación de evidencia y notificación a autoridades competentes, disponer de procesos para acceder a copias off-site, establecer canales de comunicación y procedimientos con reguladores y fuerzas del orden, y también el tema de la capacitación. La capacitación continua de usuarios es la primera barrera. Realizar phishing simulations y ejercicios de mesa para medir preparación, también importante, y que todo personal entienda su papel en la defensa y reporte inmediato de anomalías. Y bueno, también la detección de actividades específicas asociadas a Killing. Fíjate, esto también es importante. Intentos de ejecutar BSS admin, WAdmin, Cypher o scripts de PowerShell que borren logs, uso masivo de herramientas administrativas, instalación de drivers no firmados y modificaciones de MAX, MPXCT o cambios anómalos en registros de SMB. O sea, importante. Revisa en los grupos de ransomware los comandos que utilizan los grupos normalmente. Va a haber algunos comandos que los usa tu propia organización. Los sysadmins, los administradores de servidores pudieran utilizar alguno de esos comandos. Pero la idea es que tú los identifiques cuáles son los comandos que utilizan los grupos y tú los ingestes para que en caso de que tengas 100, si no tienes 100, pues bueno, ya tenemos una tarea más, pero si sí tienes 100, agrega esos comandos y monitorízalos. O sea, estálos viendo a detalle, cuántas veces se ejecutan en el día, cuestiona si fue tu equipo, si no fue tu equipo, por qué, y saca conclusiones, ¿no? ¿Para qué? Por si empieza a ver estos comandos y tu operación normal no es para que los estén haciendo definitivamente o en ese día, pues ya es un comportamiento anómalo que tú pudieras detectar y poder reaccionar y pues posiblemente pudiera ser el grupo, ¿no? Entonces todos esos tips la verdad es que sirven demasiado para que pues puedas fortalecer a tu organización y no lo vas a escuchar ni lo vas a ver en ningún lado. Yo te lo digo de mi experiencia y de los reportes que he leído para que lo hagas. Créeme que he ido a muchas conferencias de ransomware y no he escuchado a ninguno decir todo esto que dije y dar detalles de todo lo que expliqué de los grupos y demás. Y bueno, ahí te van súper rápido porque ya vamos a cerrar. Ahí te van los comandos más comunes que utilizan en CMD para que los puedas agregar e ingestar como te decía.
VSSadmin delete shadows, diagonal all o diagonal quiet, ¿no? Que es la eliminación silenciosa de todas las instancias de volumen shadow copy, ¿no? También el WB admin delete catalog guión medio, quiet, que es la eliminación silenciosa de catálogo de copias de seguridad gestionadas por WBadmin. También fsutil behavior set symlink evaluation, que es habilita la evaluación, resolución remota de enlaces de símbolos. Se usa para manipular redirecciones de rutas y evadir controles basados en paths. Ojo ahí. También desvían la atención con los paths y lo hacen de forma que el path ya no es el mismo, entonces ya no los detectas. También fsutil behavior set symlink evaluation R2L 2.1. El anterior dije era el R2.1 y este segundo es el R2L.1, ¿no? Es distinto. Y facilita las redirecciones que pueden permitir accesos o evasiones entre recursos remotos y locales. Y también, hay comandos de PowerShell-medio command, stop cluster force. Está limpieza de logs en PowerShell. También comandos de numeración. Es que sí, son muchos comandos, no voy a tener oportunidad de decirlos. Y desafortunadamente también en las plataformas, en la caja de descripción, te dan solamente 4.500 caracteres, al menos que haya cambiado en estos 2 meses que no he subido. Son muy poquitos, la verdad, y por eso no puedo muchas veces subir más cosas importantes, y quisiera subir en la caja de descripción los comandos para que los puedas revisar rápido, pero no puedo porque me da muy poco espacio para poder poner. Pero pues te paso los links para que tú puedas revisarlos y ahí vienen los comandos. Y vamos a ver. Pues ya de aquí ya nada más sigue la frase de la investigación profunda de grupos de ransomware Killing, que viene así. Killing simboliza la evolución de la cibercriminalidad Ransomware as a Service, una plataforma de extorsión que, mediante la adopción de tecnologías de malware de nivel militar, ha cerrado la brecha entre el crimen financiero y las capacidades de los actores de amenazas persistentes avanzadas. Espero que te haya gustado este capítulo, o más bien esta investigación. Insisto, creo que sí fueron más de 2 horas, ya que junte los pedazos de la grabación me voy a dar cuenta cuánto fue. Yo creo que sí fue más de 2 horas. Espero que te haya servido, espero que te haya gustado, y sobre todo deja un comentario, suscríbete, comparte, dale like, agrega estrellitas en Spotify, no lo sé, lo que tú quieras. Y también si quieres donar, también viene en la descripción donde puedes donar. Pues para seguir haciendo esto, yo lo hago de corazón y espero que te guste, y como quiera puedes dejar algún comentario si lo puedo hacer mejor también para mejorar para ustedes. Y ya para finalizar, pues ya el siguiente capítulo va a ser el capítulo 25, que es la cultura, cambio y capacitación, diseño e implementación efectiva. Recordemos que una vez al mes hago esta investigación, y los otros 3 capítulos del mes, suponiendo que fueran 4 semanas los del mes, son capítulos normales que hablan de seguridad de la información, justamente en el tema de gobernanza, que seguimos en la temporada 2, que es gobernanza de seguridad de la información. Bueno, pues muchas gracias de nuevo por escuchar hasta acá, y que tengas un excelente día, tarde, noche. Se despide tu amigo José Rojas. Recuerda, el conocimiento es tu mejor defensa en el mundo digital. Si te gustó esta investigación, comparte este podcast y dale follow a las redes sociales para que juntos podamos construir una comunidad más segura. Nos vemos en el próximo episodio.